Bueno, en este segundo video de composición de funciones, básicamente lo que voy a hacer es seguir avanzando con el tema mediante un ejemplo más eh, adicional al que hicimos en el primer video. No va a haber nada nuevo en cuanto a lo teórico, pero sí va a haber algún ejemplito más. Entonces, empecemos. Recuerdo las dos definiciones que nos fueron de suma importancia en el primer video. La primera tiene que ver con que la composición G compuesta con F es meter G adentro de F, de alguna manera. O sea, cada vez que uno tenía X en la F, ponía G de X, y luego escribía la expresión de la G. Y les recuerdo la definición de dominio de una composición, que es esta, ¿no? En el cual el dominio de G compuesta con F era este conjunto que dependía, por supuesto, del dominio de G, del dominio de F y de la forma que tenía la G, físicamente. ¿Está bien? Trabajamos mucho en el video anterior con esto. Entonces, básicamente ahora quiero hacer un nuevo ejemplo, que es este. La función f tiene esta forma y la función g tiene esta forma. ¿Sí? Fíjense una cosa, el dominio de la g, si uno lo mira, por supuesto son todos los reales menos el 1, que es lo que se pone acá. Pero si uno quisiera, digamos, si a uno le dieran solamente esta función, uno diría que, bueno, que el dominio son todos los reales. Eso lo sabemos. En una cuadrática puedo reemplazar por cualquier valor. Sin embargo, en esta f en particular, el dominio es del 0 al más infinito. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no me interesan los valores de x negativo. ¿Y por qué es esto? O sea, por un lado uno piensa que el dominio de la f son todos los reales y ahora me estás definiendo esta función de acá con otro dominio. ¿Por qué? Y bueno, puede ser, por ejemplo, porque el problema no admita números negativos. ¿Qué sé yo? Si uno habla del tiempo, por decir algo, quizás no se admitan tiempos negativos. Entonces, uno lo que hace es considerar este dominio. ¿Está bien? O sea, para esta función, el dominio va a ser este, en este caso, porque medio que lo impuse yo, digamos. También podría haber puesto del 3 al más infinito, o del menos 14 al más infinito, o no sé, del menos 15 al 10, no importa. Pero lo defino acá el dominio, ¿está bien? Es una situación diferente a cuando a uno le dan esta función sola y le piden encontrar el dominio sobreentendido, digamos. ¿Está bien? Entonces, con este dominio y estas dos funciones, busquemos el dominio de G compuesta con F. Entonces, les recuerdo esto, ¿sí? Y les recuerdo cuál era el dominio de F, que es el del 0 al más infinito, y que el dominio del G son todos los reales menos el 1. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, de vuelta, hacernos la pregunta esa que nos hicimos en el video anterior, de cuáles son los X's que pertenecen, en vez de poner dominio de G, pongo todos los reales menos el 1. Estos dos puntos los reemplazamos porque cumplen. Que la G de X, que era esta función, pertenezca al dominio de f. El dominio de f es el 0 más infinito. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que preguntar, de todos los números que no son el 1, digamos, ¿cuáles cumplen que esto pertenece al intervalo 0 más infinito? Y qué bueno, que esto pertenezca, que 3 sobre x menos 1 pertenezca al 0 más infinito, equivale a pedir que esto sea mayor o igual que 0. ¿Está bien? Y esto es mayor o igual que 0 solo cuando x es más grande que 1. Y bueno, ¿por qué esto? Vamos a tratar de desglosarlo un poquito mejor. Esto es mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Cuándo esto es mayor o igual que 0? Como acá tengo una división y acá tengo un número positivo, toda la expresión va a ser positiva cuando lo de abajo sea positivo también. Porque si lo de abajo es negativo, algo positivo dividido algo negativo daría negativo, no daría algo positivo. ¿Está bien? Entonces, como yo quiero que todo esto sea positivo, necesito que lo de acá sea positivo. ¿Sí? Y por supuesto que tiene que ser positivo, no puede ser 0, porque lo de abajo nunca puede ser 0. Entonces, x menos 1, ¿cuándo es mayor que 0? ¿Cuándo es positivo? Bueno, cuando x es más grande que 1. ¿Está bien? Fíjense que si uno agarrara valores menores a 1, la expresión de acá sería negativa, no sería positiva. ¿Está bien? Entonces, de todos los números reales que no son el 1, ¿cuáles son más grandes que 1? Y bueno, los que van del 1 en adelante, ¿no? Los mayores estrictos que 1. Así que el dominio de G compuesta con F va a ser este intervalo. ¿Sí? Y ya sacamos el dominio de esta función. Les recuerdo cuáles eran las expresiones de las funciones, las dejo acá, para calcular explícitamente la composición.
¿sí? G compuesta con F. Entonces, G compuesta con F, por definición, es donde diga la X, ponemos la G, digamos, adentro de la F. ¿Sí? Y ahora nos fijamos, ¿quién es F? F es esto de acá. Bueno, donde diga X, voy a poner G. Entonces acá dice X y después al cuadrado. Bueno, digo, pongo G y luego al cuadrado. Y por supuesto que le sumo 4 porque así dice esta fórmula de acá. ¿Sí? Luego, donde diga G, reemplazo por esta expresión, que es lo que dice acá. Y luego uso alguna propiedad de potencia. Por ejemplo, que en la división puedo distribuir el cuadrado, en el producto lo mismo, no en una suma ni en una resta, ojo con eso, pero sí en una división. Así que me queda 9, porque 3 al cuadrado es 9, y x menos 1 al cuadrado. Y uno acá si quiere podría seguir, pero yo lo voy a dejar acá. Uno podría sacar común denominador y hacer algunas cuentas para acomodar, pero yo lo voy a dejar acá porque no es el objetivo del ejercicio hacer muchas cuentas, sino que vean cómo se realizaba la composición. Bien, entonces les dejo, perfecto, o sea, les dejo toda la información resumida de todo lo que tenemos. Tenemos acá cómo era la función f, con su dominio y con su fórmula, cómo era la función g, con su dominio y su fórmula, el dominio de la composición que obtuvimos y la fórmula de la composición. Lo dejé todo acá en la filmina para que les quede todo junto. Y con eso podemos calcular, por ejemplo, la composición evaluada en 4. Lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿puedo hacer la composición en 4? Bueno, puedo, porque el dominio es del 1 al más infinito. Y el 4 está adentro de ese dominio. ¿Está bien? Entonces recuerden que tenía dos fórmulas. Dos formas de calcularlo. La primera es reemplazar el 4 en la expresión que yo encontré, en la de la composición, o sea, acá. ¿Sí? Reemplazo el 4 en la X, hago la cuenta y da esto. Bueno, da esto porque 4 menos 1 es 3, al cuadrado es 9, 9 dividido 9 es 1, después le sumo 4 y da 5. Y la otra fórmula que tenía era, si yo no tengo esta expresión, yo no la encontré, lo que puedo hacer es primero calcular g en 4, o sea, reemplazar el 4 acá. Eso me quedaría 3 dividido 4 menos 1. 4 menos 1 es 3, 3 dividido 3 es 1, o sea, f en 1, porque g de 4 vale 1. Y una vez que hago f en 1, y una vez que tengo eso, hago f en 1, o sea, reemplazo el 1 en la función f. Me da 5. Son dos maneras distintas de hacer lo mismo. ¿Está bien? Y bueno, la pregunta que les hago es si puedo hacer estas cuentas. Si puedo hacer g compuesta con f en 1 y g compuesta con f en 0. Y bueno, pueden verificar fácilmente de que no se puede, porque el dominio va del 1 al más infinito. El dominio de la composición. ¿Está bien? Eso es importante. Una última cosa, y que no quiero dejar de decir y remarcar, es que es hiper importante para encontrar el dominio de la composición, primero calcularlo de la forma esta que lo hicimos, y luego calcular la composición, digamos. No puedo calcular el dominio a partir de la fórmula de la composición. Eso está mal. De hecho, por ejemplo, fíjense que si yo calculara el dominio a partir de esta fórmula, olvidándome de todo, diría que son todos los reales menos el 1, que es el único valor donde se anula esto, digamos, ¿no? Y sabemos que no son todos los reales menos el 1 del dominio. El dominio es esto. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y ahora, por supuesto, quiero hacer lo inverso. Quiero hacer G compuesta, perdón, F compuesta con G, la inversa. Y para eso les recuerdo, bueno, cómo era el dominio, ¿está bien? De esto. Entonces, simplemente reemplazamos. Nos preguntamos cuáles son los X's en el dominio de F, o sea, acá adentro, ¿sí? En el género más infinito, que cumplen que f de x, o sea, x cuadrado más 4, era f de x, pertenece a todos los reales menos el 1. ¿Sí? ¿Qué significa que x cuadrado más 4 pertenezca a todos los reales menos el 1? Bueno, significa, ya puse la respuesta, no quería, significa ver, x cuadrado más 4 sea distinto de 1, ¿no? ¿Y cuándo x cuadrado más 4 es distinto de 1? Eso es lo que hay que preguntarse. Bueno, x cuadrado más 4 es distinto de 1 siempre, en todos los números. Pero yo me quiero quedar solamente con aquellos que están en este intervalo, en el 0 más infinito. ¿Sí? Entonces, que x cuadrado más 4
sea distinto de 1, pasa siempre. Y yo quiero además de quedarme con los números que están en el 0 más infinito. Así que el dominio son del 0 más infinito, digamos. ¿Está bien? Bien. Y una vez que tenemos eso, buscamos la composición. Les recuerdo cómo son las fórmulas de f y de g para realizar la composición. Y lo hago de la misma manera de siempre. Pongo f adentro de g. Eso significa que cada vez que aparezca una x en la g, voy a poner f de x. Y fíjense que en vez de poner x, puse f de x. Una vez que tengo esto, en vez de poner f de x, pongo su expresión, x cuadrado más 4. ¿Sí? Y acá simplemente lo que hice fue acomodar. El 4 menos el 1 me da 3, así que lo puse. Así que sabemos que f compuesta con g da 3 sobre x cuadrado más 3. Y bueno, la pregunta es si quiero realizar, por ejemplo, la composición en el 4. Bueno, de vuelta, tengo los dos caminos. Reemplazar el 4 en la función esta que encontré, que da esto, porque 4 al cuadrado da 16, le sumo 3 y me dio esto. O hacer el caminito que hicimos antes, de primero calcular f en 4, para reemplazar el 4 acá. 4 al cuadrado da 16, más 4 da 20, y luego hacer g en 20, o sea, poner un 20 acá. Y obviamente va a dar lo mismo. Fíjense, también importante, que esta expresión fue totalmente distinta a la anterior, a g compuesta con f, digamos. Y que por supuesto, reemplazar en 4, acá nos dio 3 sobre 19, y en el anterior nos dio 5, o sea, nada que ver. Me refiero a que importa el orden en que uno haga la composición. Bueno, listo, eso es todo. A modo de, si quieren, de hacer algo parecido al anterior, también nos podríamos haber preguntado si podíamos calcular la composición en valores negativos, y por supuesto no puedo porque el dominio es del 0 incluyendo en adelante. Así que bueno, eso es todo, espero que haya servido para completar un poquito